que ustedes dicen es que él debía seguir este proceso en libertad, pero ahora, Olmedo, ¿esto qué significaría si se admite y se resuelve favorablemente este habeas corpus? ¿Qué debería ocurrir en relación al gobierno regional de Cajamarca? ¿Él debería, o ya no es posible que él puramente como presidente regional? Sí, el mandato lo da el pueblo, el soberano es el pueblo. Entonces, en un país democrático, obviamente lo que tiene que hacer las instituciones, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, es entregarle el credencial de juramentarlo como presidente. De eso se trata. Si no, ¿de qué democracia hablamos? Efectivamente. Ahora, ¿y qué van a hacer ustedes como movimiento de afirmación social en relación a las elecciones del 2016? Bueno, en principio, Nicolás, decir lo siguiente. Primero, veamos qué cosa es nuestro país en estos momentos. Es un país de contrastes, de enormes potencialidades, pero también de enormes brechas sociales, por un lado. Y por otro lado, en democracia, pero con un sistema democrático decadente, cuyas instituciones definitivamente están desacreditadas. Así lo dice una encuesta de apoyo recientemente publicada, que solamente 2 de cada 10 peruanos encuestados creen en el Ejecutivo. 1 de cada 10 aprueba el Legislativo, del mismo modo 1 de cada 10 está de acuerdo con el Legislativo. En esas condiciones, ¿qué se requiere? Se requiere, obviamente, ¿no?, una autoridad, un candidato que requiera condiciones fundamentales. En principio, que quiera a su patria y a todos los peruanos y peruanas, que tenga capacidad de gestión, de gobierno, que tenga una probada consecuencia, dignidad y obviamente honestidad. De tal forma nosotros como más, después de largos recorridos por provincias, distritos, regiones y en una reunión nacional, hemos visto por conveniente que hacia las elecciones del año que viene, en esa contienda electoral, obviamente que no será solamente con la sola participación de nuestra organización política, el MAS, sino que el MAS contribuirá con el mejor de sus esfuerzos para construir un bloque nacional, popular y político que verdaderamente pueda garantizar un éxito en esa contienda electoral. Para esa situación, nosotros desde el MAS vamos a candidatear a Gregorio Santos. Pero por otro lado, que va a ser plantea una situación paradójica, ¿no? Que es el candidato, claro, que está preso, digamos. Ya, pero formado el bloque, Gregorio Santos será pues un precandidato que competirá con las otras propuestas que obviamente harán las otras organizaciones políticas que contribuirán ese bloque. ¿Y cuál es la situación legal de ustedes? ¿Ustedes tienen el registro legal en este momento? ¿Ustedes? No, no lo tenemos. Por eso te digo, porque si lo tuviéramos, obviamente nuestro candidato natural sería Gregorio Santos. Pero como tenemos esa inconveniencia, entonces ¿qué ocurre? Estamos haciendo los esfuerzos para acercar, para unificar a otras fuerzas políticas que sí tienen inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y con quiénes están por ejemplo, estamos trabajando con el Partido Humanista, estamos reuniéndonos con Unión por el Perú, lo estamos haciendo del mismo modo, por ejemplo, con Tierra de Libertad, que tiene inscripción, y vamos a ver de qué manera, por ejemplo, estas organizaciones que acabo de citar pueden hacer un esfuerzo mancomunado, unitario, para definir. Ahora, le costó mucho a Tierra y Libertad además ponerse de acuerdo en Cajamarca. ¿Cuán posible va a ser esto a nivel nacional? Porque además ellos no solamente tienen uno, tienen hasta 2 precandidatos, ¿no? Porque podría ser Marco Arana, podría ser Marisa Glave. Claro, puede ser. No se descarta esa posibilidad. Si se da esa situación, porque también pueden haber candidatos de las otras fuerzas políticas que acabo de nombrar, entonces iríamos a una suerte de primarias. Ahora en Cajamarca, para las elecciones del gobierno regional, de las elecciones regionales, no hubo una suerte de desdén de parte de nosotros con Tierra y Libertad, de ninguna manera.
Al extremo, por ejemplo, que el señor Arana, una vez culminado el proceso electoral con la victoria del MAS, él dijo incluso, al día siguiente de esta victoria estamos marchando con dirección a Lima para liberarlo a Gregorio Santos. Ahora, una pregunta. Esta candidatura de MAS y la alianza que ustedes proponen con Tierra y Libertad, ¿podría definirse a sí misma como la candidatura antiminera, digamos? No, de ninguna manera. Eso es un mote que nosotros nos han colocado indebidamente, por el solo hecho de que, de acuerdo no a nuestra opinión, a nuestro punto de vista, sino los peritos en materia, por ejemplo, del tema ambiental dijeron: no puede operar un proyecto minero como Conga en cabecera de Cuenca, porque si tú conoces Cajamarca, conoces la región, hay otras empresas mineras que están trabajando. Entonces, indebidamente, a nosotros nos han puesto que somos antimineros, ¿no es cierto? Nosotros hablamos, por ejemplo, de un proyecto de desarrollo nacional, ¿no? Pero que sea un proyecto alternativo. O sea, lo que ustedes dicen que no están en contra de la inversión minera. No estamos de ninguna manera en contra, sino de un uso adecuado, ¿no? Racional, vamos a decir así, respetando los derechos de los trabajadores, haciendo un buen uso de nuestros recursos, como ocurrió, por ejemplo, en Bolivia con Evo Morales. Y justamente Stri, ¿qué cosa hace? Elogia la actitud que asumió Evo Morales cuando le dijeron: bueno, señores, ahora en este gobierno las reglas del juego cambian. El 80% de la utilidad se queda en el país, ustedes se llevan el 20%. ¿No es cierto? Pero acá, ¿qué hicieron? ¿O qué dijeron, vamos a decir así, los grupos de poder y los medios de comunicación? Que eso es una gran locura. Pobre Bolivia, ¿a dónde lo llevará Evo Morales? Pero hoy, ¿qué cosa es Bolivia? Está en los primeros lugares en materia de Producto Bruto Interno en el PBI. Y por otro lado, obviamente, ha tratado de estabilizar, de hacer gobernable ese país. O sea, digamos que ustedes lo que querrían hacer es un gobierno como el de Evo Morales, si se puede hacer. No, pongo un ejemplo. Incluso decisión que elogia un premio Nobel como Joseph Stiglitz, ¿no es cierto? Ahora, no nos asustemos de candidaturas que emergen de los pueblos, porque a Evo Morales hubo una política de desconocimiento, de desprestigio, de desdeñar por su condición social. Pero mira qué gobierno está haciendo. El mismo Lula conoce perfectamente quién es un trabajador metalúrgico, pero qué tipo de gobierno hizo en su país y cómo es recibido en el mundo entero. De tal manera, pues, un país como el nuestro requiere efectivamente de una persona, hombre o mujer, que tenga la capacidad de interpretar las grandes necesidades que tiene nuestra patria. Nosotros no somos cualquier cosa, Nicolás, somos un país milenario, con enormes recursos, con grandes potencialidades, con gente laboriosa, inventiva, creativa, que gracias a ellos, que es el 70% y quizás más, este país funciona. Pero ¿cómo se le trata? Con desdén, con desprecio, sin seguridad social. ¿Eso puede continuar? De ninguna manera. Olmedo, vamos, tú sabes que acá en Exitosa escuchamos a nuestros oyentes, vamos a recibir algunas llamadas del público. Sí, buenas tardes, adelante, escuchamos.